Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. ¿Qué tal, estimados amigos de este programa podcast Conócete a ti mismo? Soy Ricardo Espino, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión me encuentro aquí acompañado del maestro Javier Guerrero Romero. Él es el cronista e historiador de la ciudad de Durango, donde pues a continuación vamos a tener una presentación y un concierto muy interesante sobre la obra de Ricardo Castro, un músico, un personaje bastante grande en la historia de México del siglo XIX. Maestro, ¿cómo está? Lo saludo. Ricardo, muy buenas tardes tengas con todos los cibernautas que escuchan este segmento. Y efectivamente, como tú lo mencionas, el día de hoy se presenta la tercera edición del libro Ricardo Castro, Genio de México, obra de Emilio Díaz y de Dolly R. de Díaz. Este libro es un libro muy interesante porque dimensiona justamente a Ricardo Castro en el mundo de la música de concierto de México y particularmente de Durango, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ricardo Castro, nacido aquí en la ciudad de Durango en 1864, él sus primeros estudios de piano los hace aquí en la ciudad con el maestro Ceniceros, Pedro Ceniceros. Después, en virtud de que su papá es electo como diputado federal, se ve en la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, donde continúa sus estudios musicales en la Ciudad de México. Después, en 1884, va a ser enviado a hacer estudios a Estados Unidos y después a Europa para el perfeccionamiento pianístico, y se convierte prácticamente desde su estancia en la Ciudad de México, se convierte en uno de los compositores más importantes que va a dar México en esta época, que va a ser precursor de lo que conocemos como el nacionalismo musical mexicano. Se considera el último gran romántico de la música porfiriana, pero más que ser el último gran romántico, es el iniciador de una nueva corriente, que es el nacionalismo musical. Él, como autor, además del célebre Vals Capricho que todo el mundo conoce, es autor de obras muy importantes que van a poner a México en el panorama mundial de la composición musical. Él compone la primera sinfonía que se escribe en México, por ejemplo, el primer concierto para piano solo, para piano y orquesta, el primer concierto para piano y violonchelo, la primera ópera. Escribe un par de óperas que se conocen. Se habla de otras dos más, pero se conocen realmente dos: La leyenda de Raudel y Atzimba. Atzimba es la primera gran ópera mexicana de corte italiano, aunque él escribió en español, para que su libreto fuera en español e italiano. Pero es la primera gran ópera, y que es una ópera justamente que retoma los elementos del nacionalismo musical, lo que es sustancialmente señala el nacionalismo musical. Él triunfa en Europa, su música de concierto es muy apreciada en Europa, su música para piano y su música para orquesta es reconocida y de una complejidad enorme. Realmente interpretar la obra de Castro, aunque aparentemente se dice sencilla, requiere una complejidad técnica muy grande, a tal grado incluso que en la actualidad en algunos conservatorios de música europea es música de repertorio que se requiere dominar para poder ingresar a los estudios superiores de piano. Es decir, quien domine o puede interpretar la obra de Castro en Europa es susceptible de ingresar a los grandes conservatorios de música para el estudio del piano. De eso te habla, no solo la grandeza, sino también de la complejidad técnica de la obra que él escribió. Regresa a México, hace una gira triunfal en 1906, a fin de 1906, hace una gira triunfal por todo el país, aquí mismo en Durango. Está aquí en el Teatro Victoria, es donde da su último concierto aquí en Durango, y es nombrado director del Conservatorio Nacional de México para contribuir y compartir todos sus conocimientos que adquirió en Europa. Lamentablemente, unos meses después de hacerse cargo del Conservatorio Nacional, él contrae una pulmonía y fallece en noviembre de 1907. Estas horas estamos hablando que hace 112 años que falleció, prácticamente van a ser 112 años que falleció Ricardo. Muere joven, además. Muere joven, de 44 años de edad. Tenía 44 años cuando fallece.
en la plenitud de su vida como compositor, como intérprete, como maestro. Pero bueno, deja un gran legado, aunque su obra no es tan extensa como podría pensarse, deja un gran legado. Y ahora Emilio Díaz y Dolly R. Díaz recuperan en su libro prácticamente el catálogo musical de Ricardo Castro. No solo es la biografía, sino recuperan el catálogo musical. Un catálogo que en 1956 don Jesús R. Romero trató de construir y logró identificar algo así como 70, 80 obras de Ricardo Castro. Ahora Emilio y Dolly nos presentan un catálogo de más de 100 obras de Ricardo Castro, que bueno, es el catálogo más completo hasta este momento y que pues permite conocer justamente la vastedad del trabajo que él realizó. La obra, te digo, es muy compleja, por eso no se escucha tanto. Sin embargo, hay que decir que también en este libro se recupera una discografía de casi 40 discos dedicados justamente a la interpretación de la obra de Ricardo Castro, no solo por pianistas mexicanos, no solo por pianistas americanos, muchos de pianistas europeos y orquestas europeas y orquestas mexicanas que tocan la obra de Ricardo Castro. De tal manera que en la actualidad sigue siendo música de repertorio de las grandes salas de concierto de México y del mundo. Qué interesante, maestro, toda esta reseña que en breve nos ha compartido sobre este gran personaje, este músico, este artista, Ricardo Castro. ¿Qué podemos ya en breves palabras aprender de él, del legado que nos ha dejado y también sobre este libro que habla de su genio? Mira, la profunda identidad, el sentido de pertenencia de Ricardo Castro a Durango lo llevó a que en su música evoque constantemente los sonidos de Durango, la música de Durango. Mucha música de Ricardo Castro, no podríamos decir que la totalidad, pero mucha música de Durango evoca justamente las épocas de la niñez de acá. Hay una en particular a la que me voy a referir hoy, por cierto, Aires Nacionales Mexicanos. Es una obra, para mi gusto, es mi gusto totalmente personal, aquí pueden diferir todos de mí, pero bueno, para mi gusto es la mejor obra para piano de Ricardo Castro. Estos Aires Nacionales Mexicanos se componen de 8 piezas. 8 piezas, él la escribe en 1880-81 en la Ciudad de México, pero es una obra que recuerda la música que se oía en Durango cuando él era niño. Y eso lo va a traer siempre en su obra. En su obra va a traer esbozos, frases, compases de la música que escuchó él de niño en Durango y que siempre lo acompañó. Y en ese sentido, no solo es un gran nacionalista, es el primer nacionalista mexicano, sino que además en ese nacionalismo refleja mucho a Durango, refleja mucho su cariño y su pasión que tenía por Durango. Es cierto que regresó poco, los estudios musicales lo exigían, sus estudios lo exigían. Cuando regresa finalmente a México y a Durango, bueno, pues la muerte lo sorprende y ya no puede tener una mayor presencia en su tierra, pero su tierra siempre estuvo en su corazón. Su tierra siempre estuvo en su música y eso es muy identificable en muchas de sus obras. Atzimba tiene muchísimos pasajes de música de Durango, muchísimos pasajes, y muchas obras de él tienen compases y formas musicales que se escuchaban en Durango entre 1860 y 1880, que es la época en que él vivió intensamente en Durango. Y bueno, ese aprendizaje y ese cariño por la tierra pues lo hizo convertirse no solo en un gran romántico del piano, en el último romántico porfiriano, como dicen, sino el precursor de esta nueva corriente que es el nacionalismo. Y del libro en particular, pues es un estudio muy completo. Es el estudio más completo que se ha hecho hasta el momento sobre Ricardo Castro, dilucida desde su nacimiento, porque pues hay contraposiciones a la versión oficial del nacimiento. El gobierno del estado dice que nació en Nazas, pero Emilio y Dolly publican el acta de nacimiento donde dice que nació aquí en la ciudad de Durango. Importante desmentir este dato, porque por ejemplo, en todos los datos oficiales del gobierno del estado parece que nació en Nazas. El padre de él era de Nazas, pero él nació aquí en la ciudad de Durango. Desde datos, precisiones de esas hasta menciono, bueno, la recuperación del catálogo de su música y la descripción de muchas de sus obras y la recuperación que los mismos autores hacen de las partituras de estas obras, ¿no? Destaca entre otras, bueno, pues los valses para piano que se logran recuperar y en buena medida la presencia del
del talento de Castro en toda que permeó prácticamente en las nuevas generaciones de músicos, que aunque ya no le tocó el formarlos porque no tuvo esa oportunidad por su muerte prematura, pero dejó una gran enseñanza a través de sus amigos y a través de su propia obra que permeó y permitió que en México surgieran grandes figuras de la música de concierto en el siglo XX. Pues muchísimas gracias, maestro Javier Guerrero Romero, cronista, historiador de Durango, por habernos referido pues esta reseña, complejo de lo que fue la vida y la obra de Ricardo Castro, este prolífico artista, que pues ahorita tendremos más adelante la oportunidad de escuchar algunas de sus obras en el concierto, para que sigan la transmisión que vamos a hacer en vivo, y también la presentación de este libro que ya pues por anticipado el maestro Javier Guerrero nos ha dado algunas líneas. Y bueno, pues agradecemos su atención, esperemos que este podcast sea de utilidad, lo puedan compartir, descargar, y pues nos esperamos en la próxima edición. Gracias, maestro Javier. Muchas gracias, Ricardo, y comentarte, no lo mencioné, el concierto que vamos a escuchar, Héctor Rojas es uno de los grandes intérpretes de Ricardo Castro, es uno de los pianistas de Bellas Artes, del programa de músicos de Bellas Artes, y es un conocedor y gran intérprete de la obra de Ricardo Castro, entonces seguramente vamos a tener la oportunidad de ver una interpretación muy fina, de mucha calidad, y que pues lo podremos disfrutar y conservar a través de este podcast. Así es, muchas gracias de nuevo, y bueno, pues sintonícenos para que no se pierdan esta gran producción. Hasta la próxima. Si quieres afinar tu motor con la mejor calidad, en Rectificaciones Espino te ofrecemos durante mayo y junio el 50% de descuento en la rectificación general de tu motor a diésel o gasolina, con pagos de contado. Visítanos en calle Porras 302B Sur o llámanos al 811-4615. Rectificaciones Espino. Elige la excelencia. Elige durabilidad. Se aplican restricciones.